Bueno, a ver, peña, Kaixo. Bueno, sin más presentarme, Kaixo, Asier naiz, soy Asier, voy a dar euskaraz dakizuten hoi, inaugurazioa eman behar dute gazteleraz, zentzulego batzuk ez dakite euskaraz, berez, guztien konprentziorako emango dute gazteleraz, vale? Así que barkamena eskatu zuei, euskaraz jakiten duzuten hori eta hori. Sin más, he dicho que a los que saben euskera que voy a dar la charla en castellano para la comprensión global de todos. Y nada, saludaros, esto es Dragon Comics, un nuevo proyecto que yo a serle al comienzo. Va a ser una tienda de cómics, camisetas curiosas y demás. Estaré encantado de asesoraros a los que os guste el mundillo, a los que queráis empezar y tal. Y simplemente explicar un poco cómo lo voy a enfocar. Va a ser una especie de tienda como siempre, pero va a haber de vez en cuando alguna que otra exposición de dibujos de gente de aquí, de Estella, de Navarra y de la zona. Tanto noveles como hoy que tenemos aquí a 3 profesionales del mundillo. Dani Fano, Pachi Zaldiero y Ari Chirigoyen, que van a dar ahora un poco, se van a presentar. Tenéis también para comprar sus cómics y para que os los firmen, y el que quiera pues les pueden hacer un original en un boleo, os pueden dibujar una caricatura, etc. Invitaros tenéis ahí un pisco labis que podéis coger, cada uno que se sirva lo suyo. No sé si va a ir para todos porque se me ha ido un poco de las manos esto. Y iba a dar una charla, iba a dar una pequeña charla de 5 minutos de la historia del cómic, de cómo los géneros en los que se divide y tal. No sé si darle o darle a paso. Entonces lo que el público diga, si lo veis viable, pensad que vamos a estar menos, si no, les doy a paso, así que lo que me digáis, estoy a vuestra total disposición. Nada, pues bien. Sin más, por explicar un poco por encima, por darle un origen al cómic, estaríamos hablando desde que existe las primeras muestras de arte rupestre en la prehistoria. Podemos estar hablando ya de una caracterización de cómo el ser humano intenta transmitir unos sentimientos y unas vivencias, plasmándolo en ideas. Y como aún no existía ningún vocabulario ni ningún tipo de idioma, la única forma de transmitir estas ideas eran con lo que conocemos hoy en día como el arte rupestre, que son esas figuras antropomórficas, esas figuras de animales, de cómo los cazaban y tal. ¿Por qué? Porque ahí nos está narrando una historia, nos está narrando cómo salían, cómo cazaban, etc. Junto a esto va a ir un poco de 1000 años en 1000 años, o sea, va a ir un poco rapidico. Junto con desde los orígenes de la humanidad, junto con la escritura, la famosa escritura, la egipcia, empezamos a ver cómo ya empezamos a tener esa complementación del dibujo, pero también con un significado léxico, ¿no? Los dibujos superpuestos, depende en qué lugar vayan puestos, significan una cosa o la otra. Y por darle un origen ya al cómic totalmente riguroso sería junto a la imprenta. Cuando se inventa la imprenta es cuando realmente empezamos a conocer a nivel nacional, a nivel mundial, un tipo ya de escritura que poco a poco se va a ir modernizando, ¿no? Al principio fue el latín, la que todo el mundo sabía, hoy en día se supone que es el inglés en principios, porque aquí we speak English very well. Entonces a lo que quería llegar, vamos con lo que viene a ser el cómic ya tal como lo conocemos hoy. En la década de los años 30, más o menos, es cuando en América, por darle un origen, no me gusta irme hacia allá, pero por darle un origen, se empieza a trabajar el cómic de la forma de magazines. Cierto que se empieza un poco antes, pero empieza de la forma de magazines. Esto poco a poco va teniendo un poco más de peso, un poquito más, y llegamos a lo que sería la Guerra Fría. Esto ha pasado del año 30 al 70. En la Guerra Fría el cómic empieza a tener más importancia, sobre todo en América, porque lo empiezan a utilizar de una forma que a mí no me gusta, que es como publicidad. Publicidad para intentar lavar o dar ese nacionalismo a esa guerra que se estaba sorteando tanto en Europa, pues la Guerra Fría, los que no sepáis, tenéis una herramienta en internet que se llama Google, es nueva, es muy buena y lo podéis investigar ahí. Entonces, una vez acabada la Guerra Fría,
nos ponemos en la época de los 90, la primera época de oro que se le llama del cómic, donde empieza a haber divergencia de diferentes estilos, ya no solo es el cómic americano, sino que nace una vertiente europea muy buena, el cómic peninsular y el cómic nacional de aquí de Euskal Herria empieza también a aflorar, empieza a tener una esquematización, entonces empieza a tener todo un poco más de importancia y nos llega, a base de nuevas editoriales, nos llega una nueva vertiente desde el asiático, que es el manga, que hoy en día, por ejemplo, está cogiendo mucha fuerza. Y hasta aquí sería un poco lo que es esa pequeña historia. Ojo, esto lo hago yo desde mi percepción, no he intentado leer un poco en internet y tal, y seguramente habré metido la pata. Ellos me corregirán o podéis corregirme, porque aquí todos somos aprendices y todos somos maestros. A lo que me refiero. Para acabar y para concluir con esta pequeña presentación, me gustaría simplemente, para los que no sepáis, los que queráis empezar en el mundillo y los que ya sepáis, las diferentes catalogaciones que tenemos de cómics. Por hacerlo en un modo general, porque si no podríamos estar hablando y hablando, podría estar hablando horas y horas, y es algo que nadie quiere, lo podemos dividir en 4 o 5 vertientes, que sería el europeo, que se basa un poco en un estilo de cómic mucho más personal en el dibujo, con historias más realistas, historias más dramáticas, historias más de historia, y cuando digo historias más de historia es tanto de épocas concretas, y son historias que vas a aprender porque tienen un rigor histórico cierto, o sea, y además muy bueno. Son historias más crudas, más del tú a tú, del día a día. Eso en cuanto al cómic europeo. Después nos iríamos al cómic indie o alternativo, que es el que me gusta llamarlo a mí, que es tanto americano como de distintas partes de los continentes. Es ese cómic de autor, ese cómic que el guión es muy bueno, el dibujo quizás no tanto, o viceversa, pero que tiene un potencial y tiene una personalidad que no lo vas a encontrar en otros cómics que pueden llegar a ser más comerciales. Como tercer género podríamos encontrar el cómic americano, que todo el mundo lo conoceréis porque siempre se ha catalogado en 3 grandes distribuidoras, que son Marvel, DC y Vértigo. DC viene de Detective Comics, que era donde empezó, digamos, Geoff Loeb a hacer Batman, y Action Comics, que es donde empezó también Superman. Marvel, que es siempre han dicho que son los rivales, pero cuando la gente dice que son rivales, los que más se ríen son DC y Marvel, porque en realidad quedan para echar cañas ellos y a contar los billeticos. Y por tercero es Vértigo, que al final lo acabó cogiendo DC. Tenemos otro tipo de cómics, pero bueno, el cómic americano, a fin de cuentas, el valor que se le puede dar para intentar definirlo sería el cómic de superhéroes, ¿no? Siempre ha sido como el cómic de superhéroes, siempre intentando, hoy en día le están dando la vuelta, ya no es ese héroe que es guapo, es atractivo, es listo, es rápido, no, sino que ahora tiene sus problemas psicológicos, no es tan perfecto, incluso llega momentos que se convierte en un antihéroe. Tenemos ejemplos como cómics como The Boys, como recientemente la película Deadpool, ¿no? Entonces tenemos ese ejemplo. Y por último, y para acabar con un género con el que yo empecé a leer, bueno, empecé con Asterix y Obelix, empecé con Tintín, Mafalda de Quino, Snoopy the Schultz, ese tipo de cosas que todos hemos leído, pero con lo que yo empecé, que fue con Dragon Ball, Dragon Ball, que aquí lo mamamos mucho por el TV1, que fue una de las primeras series que llegó. Entonces por eso le he dado la identidad a la tienda. El manga, que se divide en 3 estilos, es el cómic japonés, es un cómic más guarro a la hora de dibujarlo, más rápido, pero más fantástico, más juvenil, más sangriento en otros casos, que se divide en 3 géneros, que son el shoujo, el seinen y el shonen. Shonen es juvenil, es aventura, es fantasía, es ficción. Seinen es el adulto, donde te vas a encontrar historias más crudas, más sangre. Y shoujo sería el romántico o el del día a día. Y con esto acabo mi pequeña presentación de la tienda. Cualquier duda voy a estar aquí de lunes a sábado de 10 a 1 y a 1:30 y de 4:30 a 8. Encantado de asistiros, encantado de asesoraros, los que quieran empezar, los que quieran continuar, los que no sepan cómo va este mundo, qué significa, qué es. Y comentaros de que no solo va a haber cómics, sino va a haber camisetas de diseños tanto míos como de la camiseta que buscas, que es una empresa de aquí de Oscar Macua. Va a haber también merchandising no solo de cómics, sino también de series y cine. Y vamos a tener un poquito de todo y vamos a intentar pues,
hacer las cosas bien. Y sin más dilación os voy a dejar con Dani Fano, con Pachi, con Ari Chirigüey, no sé tu apellido. ¿Perdonas? Tu apellido, que no lo... Huarte, Pachi Huarte. Pachi Huarte, que al final le digo Saldieroa, Saldieroa. que significa caballo loco para los que no sepáis. Yo soy Pluma de Águila. No son, no. Y nada, agradeceros a todos el venir aquí, agradeceros que apoyéis el proyecto y os dejo con ellos, que lo que os digo, os van a dar una pequeña presentación de cómo empezaron en el mundo y así, y luego los vais a tener aquí para firmar el cómic, para comprarles el cómic o para cualquier duda, pues yo si quisiera hacer tal, y deciros también que Dani ha tenido el gran favor de traernos unos originales. Os pediría que no lo tocáis porque son originales, entonces eso es una oportunidad maravillosa de ver cómo es lo que hay antes de lo que nosotros consumimos, ¿no? Ese paso de antes me parece una auténtica joyita. Y muchas gracias por venir y os dejo con ellos. Ah, lo que falta, aplaudir.